Bueno, yo un recuerdo que tengo grabado desde que era bastante pequeña, igual tenía 8 o 9 años, que iba en el autobús con mi padre, un autobús abarrotado, y mi padre se encaró con un hombre que en teoría me di cuenta luego que él creía que me estaba acosando. Yo no sé si me estaba acosando o no, pero yo desde aquel día eso se me quedó grabado y siempre he sabido que en el transporte público me pueden acosar y me pueden agredir. Estábamos dando un paseo y en ese momento me sonó el móvil. Automáticamente, como reflejo, lo cogí para leer el mensaje. Fue una pregunta muy inquisitora el que me decía, ¿quién te ha escrito? ¿Qué te ha escrito? Era un mensaje de un teléfono de 4 cifras en la que me decía que ya podía empezar a chatear a través del teléfono. Su contestación fue, elimina eso. Dice, tú no tienes que chatear, que ya tienes chato. Me hizo borrar el teléfono, me sentí invadida en el hecho de que tuviera la capacidad de leer un mensaje que venía dirigido a mí y encima decidiera si yo podía relacionarme o no relacionarme con mi medio de teléfono con el resto de las personas. Mi espacio es importante también. Somos más de 50% de la población las mujeres y no tenemos nuestro espacio. Innumerables veces me he sentido mal porque yo y otras compañeras, pues en reuniones tanto de trabajo como también de reuniones de partido, reuniones de organizaciones de las que participo, pues como los hombres copan absolutamente los turnos de palabra, hablan muchísimo, se repiten y como pues muchas compañeras y yo misma pues muchas veces no te atreves a hablar y otras veces cuando quieres pedir la palabra pues encuentras que no te dejan, ¿no? De manera directa o indirecta. Yo tendría unos 11 años, un señor, como yo lo consideraba entonces, un hombre trajeado, me llamó desde un coche como pidiéndome una dirección. Cuando me acerqué tenía la ventanilla bajada y hice el gesto de asomarme y este señor tenía el pantalón desabrochado y una erección tremenda. En aquel momento yo nunca había visto nada parecido y claro, retrocedí espantada y me fui. Lo que sentí, pues, no sé, como una especie de sorpresa y de malestar que en aquel momento pues no tenía más sentido para mí y lo que querría transmitir es la forma en que debemos cuidar lo vulnerables que son las niñas de cualquier edad, ¿no? Por un lado, por lo menos a mí se me enseñaba a respetar a los adultos, a los mayores, a escucharlos, y no tenía armas ni forma ni conocimiento para enfrentarme a esta situación que no fue la única en mi infancia de encuentros con hombres enfermos o pederastas realmente. Y mi marido en una discusión me dio la primera bofetada. Me sorprendí, se lo conté a mi madre y me dijo que me aguantara y que no se lo contara a nadie, que con la cuchara que yo había elegido tenía que comer. Es difícil porque situaciones durante la vida, desde pequeñas hasta la edad adulta, de violencia machista y de micromachismos, hemos sufrido todas. Y cuando una está intentando cambiar las cosas, es más consciente de que eso es absolutamente intolerable. La mujer parece que tenga que demostrarlo muchísimo más. Recuerdo al empezar en la política las actitudes muy paternalistas, no te escuchaban, a los compañeros les hablaban de usted, a mí no, y poco a poco ha pasado el tiempo y al final te vas luchando y realmente vas consiguiendo ese respeto que de base tendrías que haber tenido desde un principio. Entre las 8 y las 9 estaba vacía y a oscuras. El tipo me abordó y comenzó a hablarme. Yo en ese momento tampoco me sentí muy extrañada porque era relativamente amable, hasta que de repente me empujó con violencia hacia la pared y me cogió toda la vagina, me inmovilizó y en aquel momento pues, me sentí absolutamente vulnerable, con mucho miedo y lo único que se me ocurrió decir fue: si no me sueltas comenzaré a chillar, esperando que a pesar de que no veía a nadie en la calle alguien pudiera oírme.
Y recuerdo que un día fui a una revisión de examen a su despacho y era una situación como muy normal, una conversación acerca del examen, no estábamos hablando de nada personal, y de repente se me acercó, me cogió así por el cuello y me besó. Y recuerdo como una sensación como muy desagradable de los labios calientes y recuerdo pues girarme con mucha brusquedad e intentar salir corriendo de ahí. Entonces, lo que más recuerdo como algo más difícil, más doloroso, es que yo intentaba salir, iba a coger el picaporte y entonces él me cogía con todo el cuerpo, era un tipo muy alto y no podía salir. Me encontré en una zona oscura y poco concurrida de mi pueblo un hombre que saltó a mi encuentro e intentó violarme. Forcejeamos, conseguí escapar, chillando, vino la policía. Pero en ese momento pasó pues, todo por mi mente. Yo en los meses siguientes llegué a pensar que si lo hubiera conseguido el hombre me hubiera suicidado directamente. Nos encontramos incluso en espacios que proclaman la igualdad, la equidad y el feminismo, que figuras masculinas tienen actitudes paternalistas e incluso de trato de subordinación hacia compañeras. Se da la imagen de que una mujer no puede ejercer una portavocía o no puede ser una figura mediática dentro de un espacio político. Eran las 8:30 de la mañana, iba para la universidad, iba medio dormida y de repente divisé a un hombre entre dos coches. Ese hombre me hizo una señal con la mano, yo pensé que era que necesitaba ayuda o quería preguntarme algo, me acerqué y cuando me acerqué vi que tenía los pantalones bajados y que se estaba masturbando. Cuando yo vi eso, bueno, mi instinto fue darme la vuelta e irme, pero estaba tan cerca que él consiguió pues, agarrarme del brazo y también intentó que de alguna forma le tocase. No recuerdo muy bien, porque creo que mi mente ha borrado ese momento de miedo, de asco y de repulsa, pero creo que grité, que le empujé, incluso me parece que le insulté y me fui corriendo. Al irme corriendo resultó que a los pocos metros había un coche de la policía de la urbana y les dije lo que me había pasado. Obviamente ellos tomaron nota, pero hubo un comentario que la verdad me dejó un poco tocada porque creo que no eran conscientes de la magnitud que para mí eso había representado. Y es que dije, bueno, ya sabes, ¿no?, cómo son, hay algún tío que está, bueno, loco y... Que los hombres no tienen el poder absoluto en nosotras. Pueden ser nuestros maridos, pero no nuestros dueños. Es el miedo con el que vivimos las mujeres. El miedo que primero hemos sentido de jóvenes, que sienten todas las jóvenes cuando vuelven a casa solas por la noche, cualquier ruido nos altera. Y el miedo que pasamos después cuando somos madres de una joven, cuando vuelve a casa con problemas, cuando no queremos cortar, cuando ha vuelto y te explica el problema, que te sientes como si te hubieran metido la mano en las tripas i te les hubieran sacado. Jo era jove, vaig venir a Barcelona a estudiar i un dia, a la nit, en l'entresol on vivia, vaig sentir a fora uns cops i uns crits. Vaig obrir la finestra i vaig veure un home maltractant amb una dona. Vaig cridar, vaig dir aturis i em va dir ell, baixa, que per tu també n'hi haurà. Aleshores vaig cridar a la Guàrdia Urbana perquè vinguessin, perquè ho aturessin i em van contestar, sí, vindrem, però perquè el viatge no sigui en va, vostè està segura que aquest home no està pagant a la seva dona, que no estan casats? Perquè les dones siguem sempre, per sempre, les que podem aturar la violència i el maltractament masclista, sortim totes al carrer, defensem els nostres drets, prou a la violència masclista.